Damos paso ahora a la última ponente de este panel de experiencias internacionales. Se trata de Ana Guzmán, directora de Seguridad Corporativa de HICSA, que nos trae una ponencia titulada Seguridad en entornos corporativos post-COVID. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias a todos, gracias a Segurilatam, a Seguritech por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, pues si me permiten, voy a comenzar. Me voy a presentar, soy Ana Guzmán, soy la directora de seguridad de HICSA y permítanme, voy a compartir la presentación. Me dicen por favor si se ve. Correctamente, sí, se ve perfecto. Excelente. Bueno, pues les voy a platicar que HICSA es una empresa 100% mexicana. Nosotros somos una desarrolladora inmobiliaria. Tenemos más o menos 300,000 metros cuadrados corporativos. Nosotros construimos y le rentamos a otras empresas. Más o menos antes de la pandemia, nosotros teníamos 35,000 empleados o trabajadores que venían a nuestras oficinas a trabajar. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues lo que ya hemos escuchado en estos foros. Pues hemos tenido ciertas crisis y más en el sector inmobiliario. Para el segundo trimestre del 2020, nuestros inquilinos, más o menos el 45%, dejó de pagarnos la renta. Hubo que reorganizarnos, ser más flexibles y bueno, pues evidentemente la crisis del sector inmobiliario en México ha estado muy fuerte. Llegó el boom del teletrabajo, de la productividad remota y todo el mundo ha dicho que trabaja mejor desde sus casas, porque somos más productivos, porque tenemos más atención, porque tenemos más objetivos, se pierde el tiempo de estar con los compañeros y con los amigos. En México incluso se hizo una ley, la ley del teletrabajo, y esta ley apareció en este enero del 2021, en donde se les hacía del conocimiento a las compañías que tenían que pagarle a los empleados ciertas prestaciones de sus servicios como de luz y de internet. ¿Por qué? Pues evidentemente porque estaban haciendo una extensión de su negocio. En México, para el 25 de septiembre, la Gaceta Oficial dijo que algunas empresas podrían regresar a los corporativos si los trabajos eran esenciales y eran indispensables. En HICSA nosotros reuníamos estas dos características porque somos, como se los acabo de comentar, una empresa constructora. Para poder cumplir con eso, a los empleados, a los que tuvieran más de 100 empleados, se les tenían que hacer pruebas de COVID cada 15 días al 3% de toda la población. Fue muy difícil y lo que les voy a platicar el día de hoy, si me lo permiten, es nuestra experiencia de cómo HICSA regresa a trabajar a los corporativos, siendo casi los únicos que estábamos trabajando en los edificios. Nuestros edificios quedaron vacíos. Teníamos que cuidar edificios vacíos. Solamente algunos de nuestros inquilinos, porque tenemos inquilinos incluso que son nuestra competencia, pues también fueron regresando lentamente. Pero la verdad es que ha sido un tema muy sofisticado, porque nosotros somos el administrador del edificio. Además de tener empleados, nosotros administramos el edificio y cada una de las empresas, como ustedes acaban de escuchar, Microsoft, Codere y todos, cada uno tiene sus propias reglas. ¿Qué hacemos los integradores de inmuebles? Los integradores de inmuebles tratamos de hacer una sola cosa, sentarnos a ver cuál es la mejor ventaja competitiva para todos, y todos tenemos que pasar por cierta área, que es el área común, el área de elevadores, el área de accesos. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como profesionales de los edificios para poderle dar a todos los empleados, no solo a los nuestros, sino a los demás empleados, a todos los empleados del sector de nuestro edificio, esta capacidad de poder regresar de una manera segura? Bueno, pues para eso tuvimos que empezar a revisar las tecnologías y empezamos a ver la parte de touchless, o sea, que casi nadie fuera para tocarse. Acceso sin contacto, registros de visitantes sin contacto, filtros de seguridad con tomas de temperatura donde ya no hubiera una persona tomándola, sino que fuera la máquina. Incluso pusimos un monitor nosotros para que tú mismo veas tu temperatura y puedas accesar. Obviamente la sanitización, la protección y el equipo personal, que tiene que ser obligatorio para todos nuestros edificios cuando entras a un área común.
acceso a estacionamientos sin contacto. Incluso hemos ya pensado, ¿no?, y revisado el hecho de tener guardias virtuales. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? Estamos queriendo integrar toda esta tecnología para hacer edificios mucho más, ya eran inteligentes, ahora tienen que ser edificios sanos, edificios sanitizados, edificios seguros, para que toda la población que va a converger en un elevador o en un pasillo o en un lugar común pueda sentirse tranquilo. Porque es justo ese tema, ese es el tema que quiero tocarles. ¿Qué fue lo más difícil para nosotros? Lo más difícil no puede llegar y decir, oigan, pues creo que tenemos que cambiar las lectoras para que la gente pueda permanecer con sus cubrebocas y haya una identificación y pueda abrirse la lectora y pueda abrirse y pueda acceder el torniquete. Eso no es tan complicado. ¿Qué es lo complicado? Lo complicado es hacer sentir segura a la gente. Y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar. Empezamos a tener una situación realmente más adecuada, más en contacto con nuestra gente. Ahora bien, tuvimos mucho miedo en el desarrollo inmobiliario porque pensábamos que todo el mundo ya iba a trabajar desde sus casas. Pero el 9 de abril, Amazon y Google están pensando ya, y salió a la luz, regresar a las oficinas. ¿Por qué? Porque al final los desarrollos de oficinas, la gente que trabaja en una oficina sabe que en una oficina se da el ambiente que genera esta situación para ser más productivos. Y hay una frase que me gusta mucho y que por eso la puse como título. Una empresa no se puede construir desde los hogares, sino desde un lugar donde las personas se congreguen y trabajen. Es cierto que el teletrabajo trajo muchísimas ventajas, pero también es cierto que vamos a regresar a los corporativos de manera híbrida. Habrá personas que se queden en el teletrabajo y habrá personas que tengamos que estar en los corporativos. Y se fijan, yo estoy en mi empresa y estoy aquí desde hace 6 meses. Nosotros estamos trabajando ya desde hace 6 meses porque además de tener constructora, tenemos centros comerciales, naves industriales y edificios corporativos. También el tema de los visitantes también ha sido otro tema, pero el tema de los empleados es mucho más sensible. ¿Y saben por qué? Porque tenemos mucho más contacto con ellos, porque nos interesa más saber qué es lo que piensan, cuáles son sus emociones, cuál es la parte que a ellos les gustaría que se integrara o cuál es la parte que a ellos les preocupa en realidad. Y bueno, pues aprovechando que este es un foro internacional y que tenemos muchos colegas de muchos lados, me permití hacer un pequeño cuadro con algunas prácticas internacionales de cómo van los países regresando a los corporativos, o qué han hecho o qué no han hecho. Y esto es lo que más me llamó la atención. Y si me lo permiten, como pueden ver aquí, pues tenemos a España, a Argentina, Perú, Colombia y Uruguay, que son los que me permití poner en este cuadro, que son como los que siento que son más parecidos a Latinoamérica, nuestro pensamiento de latinoamericanos. Y bueno, algunos van a aplicar cuestionario y pruebas. Nosotros vamos a aplicar cuestionarios al 20% de la población. Quiero decirles que nosotros estamos aplicando a todo el personal. Esto es una gran ventaja, aplicarle pruebas a todas, aplicarle cuestionario a todas las personas todos los días. Entras a tu computadora, esto lo hacemos nosotros en HICSA, todos los días entra a mi computadora y antes de que se abra cualquiera de mis aplicaciones, tengo que llenar un cuestionario que me dice cómo estoy, si tengo algún síntoma, si tengo alguna situación que pueda alertar al equipo de seguridad y de capital humano. ¿Por qué? Porque la responsabilidad aquí la estamos haciendo en ambos sentidos, empleados y la compañía. Obviamente tenemos asistencias reducidas al 35, al 50%, 20%, los horarios escalonados para los accesos. Y fíjense que de todo lo que me llamó la atención, solamente hay 2 países que están pensando apoyarse en la tecnología para el regreso a los corporativos de manera sana. Y que es España con su famoso radar COVID y en México con el código QR. Entonces, creo que todavía nos falta apoyarnos en la tecnología para poder hacer cosas, para poder seguir haciendo cosas. Algo que en México preocupa mucho es el transporte público. Nosotros,
para nuestros empleados que regresaron a trabajar, tuvimos que alquilar transportes que fueran exclusivos para nuestro personal, implementar nuevas rutas, a pesar de que venimos pocos y menos, implementar nuevas rutas, porque también dentro del transporte estamos buscando que haya sana distancia y distanciamiento social. Ahora bien, algo que cabe la atención y vale la pena puntualizar es el mantenimiento y la ventilación de los edificios. En esta parte no la encontré en ningún otro país. Nosotros en México incluso nos están pidiendo que nos basemos en una norma, ¿ok? Y también nos están pidiendo que busquemos respiradores con ciertas certificaciones para volver a los corporativos. Esta información que yo les presento de México la estoy sacando de la ADI. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios desde hace muchos años y participamos de manera activa con ellos para poder verter nuevas ideas y que estas ideas pues, puedan salir a toda la parte de la República. Y eso hicimos con la parte de los centros comerciales. Y bueno, algo que por favor les pido a todos los que van a regresar a sus corporativos, a su personal, esto es importantísimo, las actividades previas a la apertura. ¿Por qué? Porque los edificios, como ustedes saben, se quedaron vacíos. Los edificios se quedaron, parecían de verdad, y yo estaba muy triste como directora de seguridad, íbamos a hacer revisiones, supervisiones, y parecían estos pueblos muertos, ¿no? Había una o dos personas, había guardias, y claro, ¿qué pasa con todo el equipamiento, los elevadores, el sistema de ventilación, la parte hidráulica, la parte eléctrica? Pues hay que seguirle dando mantenimiento. Entonces, nosotros, como parte de nuestra profesionalización, a nosotros, hubiera o no hubiera gente, teníamos que seguirle dando mantenimiento. Por favor, los que alquilan un edificio, les pido que cuando regresen a su personal estén seguros de que los mantenimientos se hayan ejecutado de la manera correcta, porque si no, ese va a ser otro problema para los encargados de la seguridad, ¿ok? Ahora bien, ¿qué dice México? Bueno, México dice que íbamos a regresar con semáforo verde. Sin embargo, la ADI ahora está buscando regresar con semáforo amarillo. ¿Por qué? Pues porque ya mucha gente está buscando estar en sus oficinas, está buscando ser más productivo. Tenemos que regenerar, tenemos que hacer más cosas, siempre con seguridad, siempre buscando que las personas estén realmente tranquilas y se sientan sanas. Y aquí la ADI va a dividir dos cosas muy importantes que esto se usa en México. Los edificios A y A+, y los edificios tipo B. Los edificios A y A+, son estos edificios que tienen ciertas certificaciones de tipo LEED, ¿ok? Y los edificios de tipo B, bueno, son los edificios que tienen más de 20 años. Entonces, incluso estamos haciendo un trabajo con la ADI para poder determinar qué edificios y en qué momento entran para poderle dar seguridad al personal. Buscamos en la parte de ventilación cambiar los filtros, que haya espacio entre todos los empleados, la reestructura de los espacios. Señores, esto es importantísimo. Y no solamente es el distanciamiento, les voy a decir qué nos pasó a nosotros. Es una práctica. Como íbamos de los primeros, hace 6 meses, pues empezamos a poner mamparas por todos lados. ¿Qué pasa con eso? El empleado llega, se topa con su lugar y ve mamparas por todos lados. La afectación emocional es que estamos en pandemia y que no puedo trabajar y le estás recordando todo el tiempo al empleado que hay una pandemia y que no se siente de la manera más cómoda y a gusto. ¿Okay? Entonces, al principio, bueno, Ana Guzmán puso todas las reglas hasta acá, ¿no? Todos con sus 1,5 metros y todas las herramientas. Sí, pero también había una afectación emocional. ¿Qué otra cosa pasaba que no previmos? Los empleados salen a trabajar. La gente en su casa, sus familias, tienen miedo de ellos, porque ahora ellos salen y ahora ellos van a traer el virus. Entonces, hubo que capacitar, y esto sí lo hicimos y lo hicimos muy bien, a las familias también. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlas sensibles. Ahora, no solamente la parte de seguridad se hace en la seguridad en el edificio o en el trabajo, sino también la seguridad va hacia la familia. Es un brazo que se extendió ahora hacia la familia. ¿Por qué? Porque la familia está preocupada porque el esposo
no se sanitice correctamente, porque ¿qué tienes que hacer para llegar a tu casa? Porque ¿qué tienes que hacer con tus hijos? Entonces, realmente, estas prácticas que nosotros al principio hacíamos, pues bueno, nos parecieron muy correctas, pero no sabíamos toda la afectación emocional que le estábamos causando a los empleados. Los niños, o sea, hubo un empleado que dijo, oiga, mi hijo no quiere ir para trabajar porque tiene miedo, porque dice que si yo lo voy a enfermar, y tanta información, esta incertidumbre y esta infodemia, que por eso la puse en rojo. Créanme que a nosotros nos afectó muchísimo. Tenemos que hacer una capacitación que incluya no solamente a sensibilizar a los empleados cuando regresen a los corporativos, sino también a sus familias. En México, como en algunos otros países de Latinoamérica, en una casa no solamente vive una familia, en una casa viven 2 o 3 familias. ¿Qué creen? Pues que también tenemos que saber cuántos viven en esa casa, cuál es su estado de salud, cómo están. No nos hacemos responsables de ellos, pero es el entorno que el empleado nos va a traer al corporativo. Sí, ya sé que suena muy loco y suena extraño, pero eso es lo que nosotros hicimos. Simples cuestiones, simples preguntas. Oye, ¿cuántos viven en tu casa? ¿Estas personas salen a trabajar todos los días o no? La información es poder. Y como bien lo decía Antonio, tener esta necesidad de tener información y qué tipo de información queremos para saber qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a subir al C-Suite. O sea, cuando yo llegué con el C-Suite y les dije, tenemos que capacitar a las familias, me dijeron, estás loca. No, sí tenemos que capacitar a las familias porque las familias forman parte integral del empleado. Si ellos no se sensibilizan y se cuidan, el empleado no se va a cuidar. El empleado se enferma y trae el virus hacia el corporativo. Lo empezamos a hacer en México para poder regresar a trabajar. Tienes que meterte a una plataforma que se llama Clients, que es del IMSS. Y bueno, lo que hicimos es que también los empleados hicieran esto con sus esposas y con sus hijos. Algunos se sintieron contentos y como te da un pequeño diploma, un pequeño certificado virtual, pues también la familia se empezó a certificar. No se los pedimos, pero lo empezaron a hacer y resultó muy bueno para toda la familia porque al final esta capacitación, además de la nuestra, nos ayudaba a que el empleado se sensibilizara. Entonces, otra cosa que hicimos, además de retirar un poco las mamparas, porque estábamos generando ahí, no estábamos vendiendo seguridad, sino terror, pusimos en cada uno de los lugares la responsabilidad de que cada persona se sanitizara. Tenemos regaderas sanitizadoras antes de entrar al corporativo. Y hicimos que cada uno de los empleados, en su lugar, se sanitizara y fuera responsable de ejecutar estas acciones. Esto, de verdad, créanme que es lo más importante. Si el empleado siente que la responsabilidad de su salud es de la compañía, es del capital humano, es del de seguridad, no va a pasar, no va a ocurrir que la gente sea responsable. Hicimos muchos manuales, muchos protocolos, lo metimos incluso en el código de ética e incluso quiero decirles que tenemos sanciones. Sanciones para las personas que no cumplan con su EPP correctamente, que no traigan el cubrebocas que se les dotó, los lentes que se les dotaron, que no pase por la regadera sanitizante y que no cumpla con todas estas medidas, porque al final estamos en un ambiente cerrado en donde todos nos tenemos que preocupar por lo que todos hacemos. Y esa sensibilización, la realidad es que en México no se tiene, no se ve por los demás. Estamos acostumbrados a ver por nosotros mismos. Esta responsabilidad y sensibilización compartida es la que nos ha ido a nosotros ayudando a no tener tantas infecciones, tanta gente que se haya contagiado, a pesar de que, como les repito, nosotros ya tenemos 6 meses trabajando de manera híbrida en nuestro corporativo. Ahora bien, no solamente tenemos empleados, proveedores, visitantes. Al principio no teníamos visitantes, pero ahora ya tenemos. La gente en México ya empezó a salir más. Y también ellos tienen que cumplir con ciertas normas y tienen que cumplir con ciertas políticas que les hemos impuesto. También a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque esta burbuja se va expandiendo y este círculo va creciendo. Y al final lo que queremos nosotros, como responsables de la seguridad, es tener una responsabilidad social compartida que se extendió ahora a los hogares, lo que yo les decía, no solamente para la parte de salud,
ni de sanidad, sino también para la parte de seguridad. ¿Okay? Nosotros también, como Microsoft y otras empresas, nos ha tocado revisar que la casa, que ver que los empleados, que si los asaltaron, bueno, una serie de cosas. Entonces, ya la seguridad no solamente es de la compañía, sino también es un brazo extendido hacia los hogares, sensibilizando a las familias y sensibilizando a los trabajadores, porque bueno, finalmente lo que nosotros queremos como parte de la Dirección de Seguridad es el bien de las personas, de las familias y bueno, obviamente de la institución. Pues bueno, ojalá que esta presentación les haya gustado y estoy para servirles cuando gusten. Es un placer poder estar aquí. Les mando un abrazo a la distancia a todos desde México y un beso. Muchísimas gracias, Ana, por tu interesante intervención.